Dentro del Departamento de Ingeniería, más Desarrollo y más Innovación hemos estado investigando sobre los plásticos y sus innovaciones, centrándonos en el campo de las aplicaciones más novedosas en la arquitectura y en la ingeniería. A continuación os mostraremos un vídeo resumen de nuestro trabajo en el que se tratará de explicar materiales del tipo del EFTE y el policarbonato y estructuras como el puente de plástico y mucho más. La ciencia de los materiales es una de las ramas de la ingeniería con mayor evolución. Las condiciones tan cambiantes y cada vez más exigentes hace que los ingenieros busquen nuevos materiales para la construcción. Vamos a hablar de estos materiales y un puente es una buena muestra de esta evolución. Los productos plástico-madera son compuestos que contienen un 50% de madera y el mismo porcentaje de material plástico. Entre los beneficios de tal material se pueden mencionar su imagen natural y la sensación suave de la madera junto a la gran durabilidad. El plástico madera se transforma así en una alternativa para zonas de exterior a materiales convencionales como la madera. Otras ventajas del sector constituyen el acrecentamiento de productos enfocados al mercado de la restauración del hogar, a causa de sus costos baratos, así como también su casi nulo mantenimiento. El policarbonato es un grupo de termoplásticos fácil de trabajar, moldear y termoformar, y son utilizados ampliamente en la manufactura moderna. El nombre policarbonato se basa en que se trata de polímeros que presentan grupos funcionales unidos por carbonato en una larga cadena molecular. El policarbonato empieza a ser muy común tanto en los hogares como en los laboratorios y en la industria, debido a sus tres principales cualidades: gran resistencia a los impactos y a la temperatura, así como sus propiedades ópticas. El policarbonato viene siendo usado en una gran variedad de campos. En la óptica, usado para crear lentes para todo tipo de gafas. En la electrónica, que se usa como materia prima para CDs, DVDs y algunos componentes de los ordenadores. En seguridad, para cristales antibalas y escudos antidisturbios de la policía. Y para diseño y arquitectura, para cubrimiento de espacios y aplicaciones de diseño. El EFTE es la sigla que denomina al copolímero de etileno tetrafluoretileno, un material plástico, emparentado con el teflón, muy durable, adaptable y puede ser transparente, resistente al calor, a la corrosión y a los rayos ultravioleta. El EFTE está siendo utilizado en muchas megaestructuras en la actualidad, como en la Villa Olímpica de Beijing, donde se construyó un enorme centro acuático cubierto, hecho de burbujas, aunque a cierta distancia se asemeje más a un gigantesco colchón, o la gigantesca carpa de más de 100.000 metros cuadrados que Foster & Partners construyeron en Astana, en la capital de Kazajistán, para albergar el centro Kansas City, o el estadio del Bayern de Múnich, el Allianz Arena. Mallas de plástico geosintéticos. Los mallas de plástico tienen muchas aplicaciones. Sirven para muros y taludes de tierra reforzada, estabilización de suelos y repavimentación, para cercas de seguridad y señalización, para la construcción de diques y presas, para el control de la erosión y reforestación de taludes, para refuerzos de frisos y concretos, para drenaje y filtración de suelos y para la impermeabilización y saneamiento ambiental y aguas blancas. Como el tubo de plástico no se corroe y tiene resistencia para un amplio grupo de sustancias químicas industriales, se emplea mucho en lugar de los tubos metálicos. Tuberías para drenaje y alcantarillado son un claro ejemplo, las cuales tienen la ventaja de que al instalarse no es necesario hacer grandes zanjas, ya que hay métodos mediante los cuales solo se requiere hacer hoyos en cada esquina. En Alemania se estrenó el primer puente de plástico del mundo y está listo para su uso. El puente está construido por placas de un polímero reforzado de fibras de vidrio, montadas sobre 2 vigas de acero y ya cumple con todas las normas de construcción de la Unión Europea. Los costos de construcción son relativamente más altos, pero se ven contrarrestados fuertemente con menores gastos de mantenimiento, pues mientras los puentes tradicionales necesitan un mantenimiento después de los 20 años de uso, este puente de plástico se estima que lo necesitará después de los 50 años, pues no sufre efectos de corrosión. El puente es relativamente pequeño, tiene una longitud aproximadamente de 27 metros
un ancho de casi 5 metros y pesa tan solo 80 toneladas. Las partes del puerto son prefabricadas y fueron montadas en un solo día. El ejército de los Estados Unidos ha mostrado el primer puente del mundo hecho de plástico reciclado, capaz de soportar cargas muy pesadas, por lo menos de 70 toneladas. Como decía, el puente está construido completamente a base de plástico obtenido de reciclar botellas y similares. Es la primera estructura de este tipo capaz de aguantar, según sus creadores, cargas mayores a 70 toneladas de peso, que se dice pronto. La investigación y el desarrollo de los plásticos, como hemos podido ver, es muy interesante. Y ahora vamos a ver los plásticos desde un punto de vista económico de la mano de mis compañeros. Un material plástico emparentado con el teflón, muy durable, adaptable y que puede ser transparente. El ETFE está siendo utilizado en muchas megaestructuras en la actualidad, como material aislante en la industria aeronáutica. DuPont no trató inicialmente de introducirlo en la industria de la construcción y fue el ingeniero mecánico alemán Stefan Lennert quien, mientras investigaba sobre nuevas tecnologías para su uso en la navegación a vela, visualizó su potencialidad como material para la arquitectura, especialmente por su transparencia, autolimpieza y propiedades estructurales. En 1982, Stefan Lennert creó el pabellón de un zoológico en Arnhem, Holanda. Desde entonces, el ETFE se ha convertido en un material con popularidad creciente. Destaca el proyecto EDEN, que consta de 2 gigantescos invernaderos cubiertos con ETFE, que fue aclamado como una maravilla de la ingeniería y generó una ola de interés por el producto en todo el mundo. El ETFE es un material cada vez más utilizado en estos años, gracias en parte a sus propiedades y su gran utilidad. Muchos arquitectos europeos de la actualidad lo emplean como material principal en sus obras de fama mundial. El ETFE posee un amplio número de propiedades y características. Una propiedad muy interesante para los arquitectos es que se puede producirse como un film muy delgado y durable empacado en rollos. Se puede utilizar en forma de hojas, como un vidrio o inflado en paneles neumáticos. Es muy resistente, más o menos sobre 50 años, repele la suciedad y puede estirarse hasta 3 veces su largo sin perder su elasticidad y es totalmente reciclable. Una desventaja importante es que puede ser dañado por elementos punzantes, aunque si se rasgara, podían parcharse en caliente con piezas del mismo material. Su utilización en interiores, como divisiones de oficinas, presenta el problema de que el ETFE te transmite más sonido que, por ejemplo, el vidrio o la madera. Es además combustible pero no inflamable. La resina es procesable por extrusión, moldeo por inyección, por compresión, por transferencia y por presión del líquido. Su cualidad más destacable es su elevada resistencia a los rayos ultravioleta. El proceso de fabricación de ETFE se hace en forma de láminas y puede realizarse mediante los siguientes procedimientos: moldeo por inyección, moldeo por compresión, extrusión y técnicas de moldeo no convencionales como el preformado y el sinterizado. No hay riesgo de contaminación durante las fases de fabricación ni en las fases de reciclado. Se le considera un material ecológico. El grosor estándar en las láminas varía entre 0,05 y 0,20 milímetros. Pueden crearse láminas de colores mediante la adición de pigmentos o también pueden recibir una capa de pintura. El material se compone de 2 láminas de EFTE interponiendo aire a presión en su interior, creando unos colchones que forman una estructura estable, transparente, resistente y duradera, además de un buen aislamiento.